Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por visitar nuestro canal, Honrando a Jehová. Esta semana estaremos considerando el estudio número 5. Este es el primer artículo de la Atalaya de febrero de 2024. Lleva como título: Jamás te abandonaré. El texto en el que se basa este estudio es Hebreos, capítulo 13, versículo 5, donde leemos: Él ha dicho: Nunca te dejaré, y jamás te abandonaré. El estudio de hoy consta de 17 preguntas, a las que iremos dando respuesta, apoyándonos en los textos bíblicos. El tema de este estudio es el siguiente. Recordar que cuando los últimos cristianos ungidos sean llevados al cielo, los demás siervos de Dios que queden en la tierra, no tienen por qué temer que serán abandonados. En el artículo de hoy, veremos cómo en un mundo marcado por constantes cambios y desafíos, la promesa de lealtad y compañía inquebrantable adquiere un significado vital. A través de relatos inspiradores y enseñanzas bíblicas profundas, este estudio nos guía a través de la historia, donde encontramos ejemplos vivos de cómo la presencia constante de Jehová ha sostenido a sus siervos en los momentos más difíciles. Desde los desafíos personales, hasta las pruebas más grandes que enfrentaron sus profetas y seguidores, la certeza de que nunca están solos en su camino espiritual. La confianza en la promesa divina de nunca abandonarnos se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, recordándonos que aunque el mundo cambie y las circunstancias fluctúen, el amor de Jehová permanece constante y eterno. Vamos ahora con el estudio. La pregunta del párrafo 1 dice así: ¿Cuándo estarán en el cielo todos los ungidos? Vamos con la respuesta. En la Atalaya de julio de 2013, vimos que todos los ungidos serán llevados al cielo antes del Armagedón. Esta afirmación se basa en Mateo capítulo 24, versículo 31, donde Jesús habla sobre el momento en que enviará a sus ángeles, para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esta interpretación implica que todos los ungidos estarán en el cielo antes del fin. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 2 dice así: ¿Qué pregunta puede que surja? ¿Y qué vamos a analizar en este artículo? Vamos con la respuesta. Al leer Mateo, capítulo 24, versículo 21, y Juan, capítulo 10, versículo 16, una pregunta que puede surgir es: ¿qué ocurrirá durante la gran tribulación con las otras ovejas de Cristo, que aún estén sirviendo a Jehová en la tierra? En este artículo, vamos a analizar dos relatos que podrían haber llevado a algunos a preocuparse, por si se sentirán perdidos o abandonados cuando los hermanos ungidos ya no estén en la tierra. Sin embargo, examinaremos las razones para no preocuparse, basándonos en las enseñanzas bíblicas y la promesa de Jehová de cuidar y proteger a su pueblo durante tiempos difíciles. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado Lo que no va a pasar. Pasemos ahora a la pregunta de los párrafos 3 y 4, dice así: ¿Qué puede que algunos se pregunten, ¿y por qué? Vamos con la respuesta. Algunos pueden preguntarse si las otras ovejas se alejarán de la verdad, cuando los miembros del cuerpo gobernante ya no estén en la tierra para guiarlas. Este cuestionamiento puede surgir debido a ejemplos bíblicos, como el del sumo sacerdote Jehoiada y el rey Jehoás, donde la influencia positiva se desvaneció tras la muerte del líder espiritual. Asimismo, la historia de los cristianos del siglo II muestra cómo la apostasía se extendió tras la muerte de Juan, el último apóstol. Estos relatos podrían generar preocupación sobre la estabilidad espiritual de las otras ovejas en ausencia de una dirección clara. Sin embargo, a través del análisis detallado de las Escrituras y la confianza en las promesas de Dios, se puede encontrar consuelo y seguridad en su cuidado continuo por su pueblo. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 5, dice así: ¿Qué conclusiones no deberíamos sacar de estos dos relatos? Vamos ahora con la respuesta. Debemos tener cuidado al sacar conclusiones precipitadas de estos dos relatos. No debemos asumir automáticamente que las otras ovejas seguirán el mismo patrón que Jehoás o los cristianos del siglo II. Aunque estos ejemplos ilustran la posibilidad de desviarse de la verdad, tras la partida de líderes espirituales, no garantizan que todas las otras ovejas seguirán el mismo camino. Es importante recordar
que cada individuo tiene libre albedrío, y capacidad para mantener su fe y lealtad a pesar de las circunstancias. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. No podemos afirmar con certeza lo que sucederá con las otras ovejas cuando los ungidos sean llevados al cielo. Sin embargo, confiamos en la promesa de que Jehová cuidará de su pueblo fielmente. Esta confianza se basa en la fe en las Escrituras y en la seguridad de que Jehová siempre ha provisto la orientación y el cuidado necesarios para su pueblo, independientemente de las circunstancias externas. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. En este subtema, hemos visto la preocupación que algunos pudiesen tener sobre si las otras ovejas se alejarán de la verdad cuando los miembros del cuerpo gobernante ya no estén presentes para guiarlas. Se utilizan dos ejemplos bíblicos para ilustrar este temor. El primero se refiere a Jehoiada, un sumo sacerdote que influyó positivamente en el rey Jehoás, pero tras su muerte, el rey se apartó de Jehová. El segundo ejemplo se centra en los cristianos del siglo II, quienes cayeron en la apostasía después de la muerte del último apóstol, Juan. Ante esta preocupación, se plantea la pregunta de si las otras ovejas seguirán el mismo camino. Por lo tanto, aunque los ungidos sean llevados al cielo, las otras ovejas permanecerán fieles a Jehová y serán bien atendidas. Esta afirmación se basa en la seguridad de que la fe y la lealtad de las otras ovejas no se verán afectadas por la ausencia de los ungidos. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado La adoración pura no se contaminará. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 6. ¿Qué 3 periodos de tiempo vamos a analizar? Ahora, vamos con la respuesta. Vamos a analizar 3 periodos de tiempo, para comprender por qué estamos seguros de que la adoración pura no se va a contaminar a pesar de los tiempos difíciles que nos esperan. Estos periodos son: 1. La época del antiguo Israel. 2. El periodo posterior a la muerte de los apóstoles. Y 3. Los tiempos de la restauración de todas las cosas, es decir, nuestros días, como se menciona en Hechos capítulo 3 versículo 21. Estos 3 periodos nos permitirán comparar y contrastar las circunstancias históricas y espirituales que enfrentaron los adoradores de Dios en cada época, lo que nos ayudará a entender por qué la adoración pura no se contaminará en nuestros días, a pesar de los desafíos que puedan surgir. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta del párrafo 7. ¿Por qué no debían desanimarse los israelitas fieles, cuando la nación de Israel y sus reyes hicieron cosas malas? Vamos con la respuesta. Los israelitas fieles no debían desanimarse a pesar de las acciones pecaminosas de la nación de Israel y sus reyes, porque entendían las advertencias y profecías dadas por Moisés. Antes de su muerte, Moisés les había advertido sobre su tendencia a desviarse del camino que Dios había mandado, y les había advertido sobre las consecuencias del pecado, como el destierro. Esta profecía se cumplió a lo largo de los siglos, ya que muchos reyes, y el pueblo en general, desobedecieron a Jehová, lo que resultó en castigos. Sin embargo, los israelitas fieles no perdieron la esperanza ni se desanimaron, ya que vieron cómo se cumplían las profecías de Moisés, y cómo Jehová castigaba a los desobedientes. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 8, dice así. ¿Por qué no debería sorprendernos que la congregación cristiana del siglo II se corrompiera? Vamos con la respuesta. En el periodo posterior a la muerte de los apóstoles, no debería sorprendernos que la congregación cristiana del siglo II llegara a corromperse. ¿Por qué? Porque según leemos en varios capítulos del libro de Mateo, Jesús había predicho que habría una gran apostasía. Ya en el siglo I, los apóstoles Pablo, Pedro y Juan confirmaron que la apostasía predicha por Jesús había comenzado. Poco después de la muerte del último apóstol, los cristianos apóstatas llegaron a ser parte de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, y de nuevo se cumplió lo que se había predicho. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 9. ¿En qué se diferencia nuestra época de las dos que hemos visto en los párrafos anteriores? Vamos con la respuesta. Nuestra época, conocida como los últimos días de este sistema malvado, es totalmente diferente a las 2 épocas mencionadas anteriormente.
mientras que en el antiguo Israel, y en el siglo II, la apostasía se apoderó de la congregación. En nuestros días, estamos viviendo en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Este periodo comenzó en 1914, y culminará cuando la humanidad alcance la perfección y la tierra se convierta en un paraíso bajo el reino mesiánico. En 1914, Jesús comenzó a reinar en el cielo, restaurando así la autoridad divina, y poco después, la adoración pura, comenzó a ser restaurada. Pero, aunque estos eventos marcaron un importante avance en la restauración espiritual, surge la pregunta: ¿volverá a contaminarse la adoración pura en nuestros días? Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 10. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿qué predice la Biblia sobre la adoración pura en nuestros días? Como esta pregunta está basada en Isaías, capítulo 54, versículo 17, lo escuchamos y dice así: Ningún arma que fabriquen contra ti dará resultado, y condenarás cualquier lengua que te acuse en un juicio. Este es el legado de los siervos de Jehová, y la justicia de ellos proviene de mí, afirma Jehová. Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. En Isaías, capítulo 54, versículo 17, vemos lo que la Biblia predice sobre la adoración pura en nuestros días. Dice así: ningún arma forjada contra ti prosperará. Esta profecía se cumple en nuestros días, demostrando la protección divina sobre aquellos que adoran a Jehová de manera pura. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta 10, dice así: ¿por qué nos anima lo que se predice en Isaías? Ahora, vamos con la respuesta. Lo que se predice en Isaías nos anima porque muestra que a pesar de cualquier adversidad o ataque en contra de los adoradores de Dios, Él está con nosotros y nos protegerá. La profecía también indica que los hijos de Dios serán enseñados por Jehová y experimentarán una paz abundante. Esto fortalece la confianza en que la adoración pura ha sido restaurada y que nunca más será contaminada, ya que ningún poder, ni siquiera Satanás, puede detener la obra de educación bíblica que lleva a cabo el pueblo de Jehová. La seguridad de que ningún arma forjada contra nosotros prosperará nos infunde valor y confianza. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. En este subtema, hemos visto una perspectiva sobre la adoración pura a lo largo de la historia, basada en la enseñanza bíblica. Se destacan tres periodos clave. La época del antiguo Israel, el periodo posterior a la muerte de los apóstoles, y los tiempos de la restauración de todas las cosas, es decir, nuestros días. En la época del antiguo Israel, Moisés advirtió sobre la apostasía y el castigo por la desobediencia, lo que finalmente sucedió con la corrupción del pueblo y la abolición de la monarquía. En el periodo posterior a la muerte de los apóstoles, Jesús y los apóstoles predijeron la gran apostasía dentro de la congregación cristiana. Sin embargo, en nuestros días, se señala que vivimos en los tiempos de la restauración de todas las cosas, marcados por eventos como el reinado de Jesús en el cielo desde 1914, y la restauración de la adoración pura. La profecía de Isaías capítulo 54, versículo 17, se interpreta como una garantía de que ningún arma forjada contra los adoradores de Dios prosperará, y se enfatiza que la adoración pura ha sido restaurada, y nunca más será contaminada. Este subtema proporciona una visión histórica y profética, que fundamenta la confianza en la pureza de la adoración en nuestros días. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado Lo que sí, va a pasar. Pasemos a la pregunta del párrafo 11, dice así: ¿por qué estamos seguros de que la gran muchedumbre no quedará abandonada cuando todos los ungidos estén en el cielo? Ahora, vamos con la respuesta. Estamos seguros de que la gran muchedumbre no quedará abandonada cuando todos los ungidos estén en el cielo, porque Jesús, como nuestro pastor y la cabeza de la congregación cristiana, nunca desatenderá su responsabilidad de cuidarnos. Jesús mismo afirmó: su líder es uno, el Cristo. Lo que subraya su papel como nuestro Rey y protector. Con él al mando, los cristianos que permanezcan en la tierra no tendrán nada que temer. Aunque no sabemos exactamente cómo actuará Cristo en ese momento, podemos confiar en que su cuidado y protección estarán siempre presentes. Muchas gracias.
Pasemos a la pregunta del párrafo 12. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿Cómo cuidó Jehová a su pueblo después de la muerte de Moisés? Vamos con la respuesta. Después de la muerte de Moisés, Jehová continuó cuidando a su pueblo de diversas maneras. Antes de su fallecimiento, Jehová designó a Josué como el siguiente líder de Israel, a quien Moisés había estado capacitando durante años. Además, como vemos en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 15, había líderes experimentados a nivel local, como los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Estos hombres, junto con la dirección divina, aseguraron que el pueblo de Dios estuviera bien cuidado y guiado, incluso después de la partida de Moisés. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta 12, dice así: ¿Por qué nos anima lo que se predice en Isaías? Ahora, vamos con la respuesta. Después de que Elías se fue a servir a otro lugar, Jehová continuó cuidando de su pueblo. Aunque Elías ya no estaba presente físicamente, había estado capacitando a Eliseo durante años, preparándolo para asumir el liderazgo espiritual. Además, los hijos de los profetas también estaban presentes para proporcionar orientación espiritual y liderazgo al pueblo. A través de estas figuras, Jehová aseguró que su pueblo no quedara abandonado, demostrando una vez más su constante cuidado y provisión para sus siervos fieles. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Qué nos asegura la parte B, de Hebreos capítulo 13, versículo 5? Como esta pregunta está basada en la parte B, de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, lo escuchamos. Y dice así: Porque Él ha dicho: Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Este versículo nos asegura que Jehová nunca nos abandonará ni nos desamparará. Por lo tanto, podemos concluir que los siervos de Jehová que queden en la tierra cuando todos los ungidos sean llevados al cielo, también recibirán el constante cuidado y protección de Jehová. Al igual que Moisés y Elías, el pequeño grupo de cristianos ungidos que lidera al pueblo de Jehová, ha estado capacitando a otros para asumir responsabilidades en la obra. Han establecido escuelas, y han preparado personalmente a hermanos, para liderar y servir en diversas capacidades. Estos esfuerzos de capacitación y preparación aseguran que las ovejas de Cristo estén bien cuidadas y dirigidas, incluso en ausencia física de los ungidos. La Biblia nos garantiza que Jehová siempre estará presente, para guiar y proteger a su pueblo, demostrando su fidelidad y amor constante hacia aquellos que le sirven fielmente. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 14, dice así: ¿A qué importante conclusión llegamos? Vamos con la respuesta. La importante conclusión a la que llegamos es, que cuando los ungidos sean llevados al cielo al final de la gran tribulación, el pueblo de Dios seguirá adorándolo fielmente en la tierra. Con Jesucristo como su líder, los siervos de Dios no retrocederán, ni se apartarán de su adoración. Aunque enfrentarán ataques de naciones hostiles, como Gog de Magog, estos ataques serán temporales y fracasarán en su intento de hacer que el pueblo de Dios deje de adorarlo. Jehová sin duda, los rescatará y los mantendrá a salvo. La visión del apóstol Juan, descrita en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 14, de la gran muchedumbre de las otras ovejas de Cristo, saliendo de la gran tribulación, confirman que estarán protegidos y seguros bajo la protección divina. Por lo tanto, a pesar de los desafíos y los ataques, el pueblo de Dios permanecerá firme en su fe y adoración, asegurado por la promesa de protección y salvación de Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta de los párrafos 15 y 16, dice así: Según Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, ¿qué harán los cristianos ungidos durante la batalla de Armagedón, y por qué nos anima a saber eso? Como esta pregunta está basada en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, lo escuchamos y dice así: Lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él, los que son llamados, escogidos y fieles, también vencerán. Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta.
Según este texto, durante la batalla de Armagedón, los cristianos ungidos participarán junto a Cristo como parte de sus fuerzas victoriosas. Esta perspectiva nos anima porque nos asegura que incluso cuando todos los ungidos estén en el cielo, seguirán siendo activos y desempeñarán un papel crucial en la lucha contra los enemigos de Dios. Aunque muchos de los ungidos han renunciado a la violencia y han aprendido a vivir en paz, en el cielo se unirán a Cristo y los ángeles en la guerra final contra la maldad. A pesar de la edad o las limitaciones físicas que puedan tener en la tierra, participarán en la batalla como seres espirituales, inmortales y poderosos, junto al Rey Guerrero Jesucristo. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Después de la guerra de Armagedón, los ungidos ayudarán a la humanidad a alcanzar la perfección, y desempeñarán un papel crucial en el cumplimiento de los propósitos de Dios para la humanidad, desde el cielo. Esta perspectiva nos llena de esperanza al saber que, incluso después de que todos los ungidos estén en el cielo, seguirán contribuyendo significativamente al bienestar y la salvación de la humanidad, bajo el gobierno de Cristo. Muchas gracias. Pasemos ahora a la última pregunta del estudio de hoy. La pregunta del párrafo 17, dice así. ¿Cómo sabemos que todos los siervos de Dios estarán a salvo durante la guerra de Armagedón? Vamos con la respuesta. Sabemos que todos los siervos de Dios estarán a salvo durante la guerra de Armagedón, porque confiamos en Jehová y seguimos sus instrucciones. Para las otras ovejas, durante ese momento tan trascendental, nuestra tarea es confiar en Jehová y obedecer sus mandatos. Esto puede incluir seguir la instrucción de Isaías, capítulo 26, versículo 20, donde leemos: Entra en tus cuartos interiores y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete por un breve momento, hasta que la furia haya pasado. Es reconfortante saber que todos los siervos de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, estarán protegidos durante ese tiempo. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. En este subtema, hemos visto una visión reconfortante y confiable sobre el futuro de los siervos de Dios, tanto los ungidos, como las otras ovejas, la gran tribulación y la guerra de Armagedón. A través de ejemplos bíblicos, como los casos de Moisés y Elías, se destaca la fidelidad constante de Jehová para cuidar de su pueblo incluso en ausencia de líderes humanos. La promesa que leemos en la parte B, de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, refuerza la seguridad de que Jehová nunca nos abandonará. Con toda seguridad, durante la gran tribulación y la guerra de Armagedón, los siervos de Dios continuarán adorándolo fielmente en la tierra, bajo la dirección de Jesucristo como su líder. Aunque enfrentarán la oposición de las naciones hostiles, se asegura que Jehová los rescatará y los protegerá. La visión de la gran muchedumbre en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 14, se respalda esta seguridad de que estarán a salvo. Además, se aborda el papel de los ungidos en el cielo, destacando que lucharán junto a Cristo contra los enemigos de Dios. Se subraya que a pesar de sus limitaciones humanas en la tierra, se convertirán en seres espirituales poderosos en el cielo y contribuirán significativamente a la perfección de la humanidad después de la guerra. Para las otras ovejas, se destaca la importancia de confiar en Jehová y seguir sus instrucciones durante la guerra de Armagedón, resaltando la seguridad de que todos los siervos de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, estarán protegidos y que nada podrá separarlos del amor de Jehová. Ahora, pasamos al repaso de 3 preguntas titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta de repaso dice así. ¿Qué no va a pasar cuando todos los ungidos ya estén en el cielo? Vamos con la respuesta. Algunos pudiesen tener la preocupación sobre si las otras ovejas se alejarán de la verdad, cuando los miembros del cuerpo gobernante ya no estén presentes para guiarlas. Pero esto no pasará, porque aunque los ungidos sean llevados al cielo, las otras ovejas permanecerán fieles a Jehová y serán bien atendidas. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso dice así. ¿Por qué estamos seguros de que la adoración pura no se contaminará? Vamos con la respuesta. Lo que leemos en Isaías, capítulo 54, versículo 17, es una garantía de que ningún arma forjada contra los adoradores de Dios prosperará. Por lo que aunque Jesús y los apóstoles predijeron la gran apostasía, en nuestros días vivimos en los tiempos de la restauración de todas las cosas, marcados por eventos como el reinado de Jesús en el cielo desde 1914, y la restauración de la adoración pura.
Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso dice así. ¿Por qué sabemos que Jehová cuidará a su pueblo? Vamos con la respuesta. En la parte B, de Hebreos, capítulo 13, versículo 5 se nos asegura que Jehová nunca nos abandonará, ni nos desamparará. Por lo tanto, podemos concluir que los siervos de Jehová que queden en la tierra, cuando todos los ungidos sean llevados al cielo, también recibirán el constante cuidado y protección de Jehová. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio que será el número 6. Corresponderá a la semana del 15 al 21 de abril de 2024. Tiene como título: Alaben el nombre de Jehová. Y está basado en el texto de Salmo capítulo 113 versículo 1, que dice: Alábenlo, siervos de Jehová, alaben el nombre de Jehová. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.